Yo leo. Ah, tú lees. Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es Ana Mari Gomis, quien fue mi profesora del PEC en el programa de escritura creativa de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y allí tuve el gran gusto de conocerla, de aprender mucho de ella y de ese taller maravilloso que nos impartió. Y hoy, afortunadamente, aceptó esta cordial invitación y contamos con su amable presencia. Voy a compartirles una muy breve semblanza porque la verdad es que su trayectoria es bastante larga, entonces lo voy a Es compartir la un poco. vejez. No, 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 es la experiencia hecha de sabiduría. Em, Ana Mari Gomis es ensayista y narradora. Estudió lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la maestría y el doctorado en literatura comparada en la Universidad de Nueva York. Ha sido coordinadora de lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del Centro de Apoyo a la Investigación. Investigadora visitante en la Universidad de Georgetown, ha sido jefa del Departamento de Radio en la Comisión General de Radiodifusión, coordinadora de Radio, Televisión y Publicaciones en la Subsecretaría de la Juventud, Recreación y Deportes de la SEP. Profesora de tiempo completo en la facultad antes mencionada, fue integrante también del Consejo Editorial de Utopías, colaboradora de El Universal, Los Universitarios Nexos y Siempre, y bueno, tiene varios libros publicados, entre ellos el que hoy nos estará compartiendo, que bueno, esperamos también lo disfruten ustedes y damos inicio a esta tertulia. Infinitas gracias de verdad, Ana Mari, y que estés A teniendo un ti, Ana extraordinario Berta. feliz A año. ti por invitarme. Bueno, Muchas gracias. buenas tardes a todos. ¿Qué hago? Leo parte de esta mi primera novela publicada. Sí, 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 por favor. Con Eh, eso iniciamos. pues esta novela, les platico, se trata del exilio español en México. Y bueno, es toda la salida de España de una familia, cómo llegan a México, cómo viven constantemente con la angustia de haber perdido la República. Tienen 3 hijos y el tercer hijo, el papá se da cuenta que tiene que darle una educación política mexicana, que no lo hizo con los otros y que lo hará con el más joven. Y cuando el más joven va de visita a España, España ya le parece como un lugar extraño. ¿Me dejan ir por un Kleenex? Perdón. Sí, sí, sí. No, 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 no te preocupes. Bueno, pues agradecer a quienes vean este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por todo su tiempo, su cariño a la literatura, por querer aprender más y más en voz de los autores. Y bueno, hoy Ana Mari Gomis nos va a estar compartiendo primero una lectura en voz alta de su primera novela y después, posteriormente ya, iniciamos con las preguntas. Bueno, eh, ¿qué les... Bueno, les voy a decir de cuando van ya camino a México esta familia. Perdón, pero tengo alergia y de repente me pica la nariz. De México, y México está escrito con J porque así lo escribían los españoles, sabían muy poco. Ana había visto de muy joven películas sobre Pancho Villa, quien le simpatizaba mucho. Y en ese entonces jamás se le habría ocurrido que viajaría a una tierra tan lejana al otro lado del Atlántico. Julián, que es el marido, poseía más conocimientos, pero nunca se había detenido antes a pensar en México como en un sitio para residir. Para él siempre significó un mero dato, una figura geográfica, una historia que se desprendía de la de España, y esto en especial, una arquitectura precolombina de gran originalidad. Por lo demás, México resultaba una incógnita y curiosamente el único país después de la URSS que había apoyado con decisión a la República Española
durante la Guerra Civil. México quería decir también Lázaro Cárdenas y revolucionarios. Según Ana, montados todos a caballo. Por lo demás, llegar a México significaba llegar al limbo, a un interregno del que habrían de salir muy pronto para regresar a España. Mientras tanto, ese país era el mejor lugar para guarecerse en todo el planeta. Desde luego no regresan inmediatamente, sino que no regresan, ¿sí? No sé si quieras que siga leyendo más, que Un lea de poquito más, un poquito más. A ver, por favor. ahí voy, ahí voy. Déjame ver, porque no había apartado nada. Un poco para que entiendan eh, qué fue ese exilio, porque los exilios siempre son muy amargos, ¿sí? Eh, Ana, que es digamos que la mamá, la esposa que sale con su marido huyendo del fascismo, dice Ana, la temporada de lluvias no la fastidiaba. Se enfundaba el impermeable, cogía el paraguas y salía a recoger a Lorenzo de la escuela. Mientras esperaba al niño afuera del portón negro del colegio Guardside, podía diluviar sobre la ciudad que ella no se inmutaba. Las otras madres, salvo algunas pocas, a todas luces extranjeras, no parecían apercibirse para los chaparrones. Ninguna llevaba gabardina y solo unas cuantas abrían el hongo protector de su sombrilla. Algunas se tapaban con los bolsos de mano, con un suéter o una pañoleta, o simplemente aguardaban en el auto, si es que conducían, a que aparecieran los hijos. Eso a Ana la ponía nerviosa, el pensar que su Lorenzo tuviera que buscarla entre los coches en la calle. Para eso se inventó el impermeable, se decía. El suyo era de un clásico color beige, con un corte casi masculino, militar. Un mediodía de julio, al ver a otra mujer que como ella se había preparado para la estación lluviosa y que caminaba con un garbo muy español, la abordó. ¿Es usted española? ¿Cómo lo ha sabido? No sé, por el impermeable que lleva usted puesto, supongo. Y se hizo amiga de Armonía, que así se llamaba, oriunda de Valencia. Sus padres habían comulgado con el anarquismo. Bueno, les leo una parte ya del niño en México, ¿no? Sí, por favor, Ana María. Aparte, la forma en cómo lo lees, vas metiendo más en la historia todavía. Pues a ver qué les parece. Eh, los Soler, que así se llamaba esta familia, dejaron a Lázaro, toda la primera parte está escrita como en un español de España, hasta que se va mexicanizando totalmente la narración, ¿no? Los Soler dejaron a Lázaro en casa de la tía Susana y del tío Damián. Le dieron instrucciones a Lorenzo y a Guadalupe, a quienes se encargaron con la Lola, que era una madraza, y se fueron un viernes temprano por la tarde hacia Veracruz. Julián, no, esto todavía es muy español. Déjenme irme a otro momento. Espérenme. Ay, Dios. Con calma, con calma. Bueno, el hijo pequeño se va a Europa. Dice, me matriculé en la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi padre estaba muy entusiasmado. Me llevó de la mano a mi primera clase universitaria y me dijo, no, esta es la hermana.
ojalá, nena, que te interesara la filosofía de la ciencia. Pero no me interesó, dice la hermana. Preferí la metafísica y con el tiempo lo puramente metafísico con M minúscula, lo cual me ha hecho sentir siempre cierta culpa con papá, que tanto procuró mi desarrollo académico. El tema de mi tesis, el preexistencialismo de Kierkegaard, le pareció un tanto insensato. El existencialismo solo se ha dado en el siglo XX. Me parece una cabezonada la tuya. Además, Kierkegaard fue más que nada un escritor religioso. Bueno, lo que pasa es que yo quería contar qué eran estos españoles, ¿no? Y muchos eran antirreligiosos, jacobinos, con ideas muy fijas, y les costó mucho entender que estaban en el nuevo mundo, la verdad. Déjenme irme al hijo. Dice, en 1964, dos hechos extraordinarios entretuvieron a la familia Soler. Uno fue que Julián y Ana compraron un coche nuevo, un flamante Chevrolet del año color azul pastel. El otro consistió en que, a pesar de haber adquirido el automóvil y por ende desembolsado una buena cantidad de dinero, Soler aceptó a viajar a Nueva York para asistir a la boda de su hijo Lorenzo. La hermana de Catherine, la novia, vivía en la ciudad de Nueva York con su marido, profesor visitante en la Universidad de Columbia. Rentaban un espacioso departamento en Riverside, y ya que Lorenzo terminaría su tesis doctoral en la Universidad de Indiana, a todos les parecía acertado que la joven pareja se casara en Estados Unidos. Eso evitaba además que los Soler prepararan una boda en México y resolvía una incómoda situación para Catherine, debido a que sus padres no estaban muy de acuerdo con el hecho de que contrajeran nupcias con un sudamericano. Soler, al principio, se resistió a la idea del viaje. Y aquí me invento mucho, porque bueno, mis papás son un poco el modelo de esta novela. Mi papá siempre quiso ir a Nueva York y nunca fue, pero yo lo hago ir, ver el Guernica, que entonces se encontraba en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y ya no está ahí, ya está en España. Y sus dos primeros hijos, Lorenzo, y ya no me acuerdo cómo se llama la hermana, son, como les digo, esa generación que no logró adentrarse en ninguna cultura, ni en la española ni en la mexicana. Pero el hijo chico sí. Por ejemplo, el 9 de febrero de 1965, Julián Soler cumplió 65 años de edad, y ese mismo día tomó una medida importante: darle educación política a su hijo Lázaro, ya que ni Lorenzo ni Guadalupe parecían preocuparse mucho sobre los asuntos de los gobiernos, ni de las tendencias de ellos, ni de los grupos que luchaban por tener acceso a la administración de cada nación. Sus hijos siempre serían antifascistas, no cabía duda, pero se daba cuenta el hombre republicano que algo más debía haberles inculcado. Lorenzo se encontraba ya fuera de su radio de influencia, y Guadalupe, que hubiera preferido llamarse Montserrat, según decía en su última carta desde Francia, se volvió una joven diletante, antes interesada en la metafísica y ahora dedicada a la historia del arte, bajo el consejo de su padre, y a la música de motu propio. Sabía Julián que no solo se trataba de una cuestión de cambio de intereses,
sino de una manera de ser. A Guadalupe le intrigaban el mundo y sus deleites. El arte era uno, claro, pero ¿hasta qué punto podía embargar la emoción estética a su hija? Julián calculaba que no mucho. Por lo menos se había licenciado, eso sí, y los cursos de lengua y cultura que tomaba en la Sorbona la mantenían ocupada. Bueno, aquí lo importante es Lázaro, el hijo joven, que nace en los 50 y se llama Lázaro, obviamente por el general Lázaro Cárdenas. Entre tanto, Lázaro de Tanverde necesitaba aprender a observar a las personas y sus acciones para entender mejor a las instituciones y, por último, al mundo en su ociosa vastedad. Lázaro había nacido mexicano, dedicarse a entender mejor a su país, por lo tanto, no lo leí bien. Esto le proporcionaba a Julián cierto dolor, puesto que encarar la educación política de Lázaro a partir de la vida mexicana significaba olvidar el regreso a España. Después de todo, ¿qué sabía el propio Julián de lo que realmente sucedía en su patria? En cambio, México estaba allí, contundente como la vida. No sé si lo podemos dejar acá para no Sí, aburrirlos. sí, sí, sí. No, no, está muy padre, Ana Mari. Te agradezco muchísimo esta introducción que nos has dado y la historia que lleva, que lo marca, ¿no? Que marca esa pauta, la identidad del exilio, cómo estas culturas se fusionan, pero al mismo tiempo los personajes ya no logran identificarse ni con una ni con la otra del todo, ¿no? No, Es algo. pero Lázaro sí, ¿eh? Lázaro es muy mexicano. Bueno, Lázaro es mi alter ego, ¿no? Sí. Y me gustaría que precisamente por ahí empezáramos. ¿Qué es para ti entonces la literatura? ¿Cómo descubres que es tu gran pasión? Y ¿por qué logras, más bien cómo logras construir cada personaje y darle esa identidad única y especial, como nos lo has mostrado en esta lectura? Siempre cuesta mucho trabajo, ¿eh? Una vez que ya delineas a los personajes, todo se vuelve más fácil. Lo digo porque en mi nueva novela que estoy escribiendo, y siempre que escribe uno algo nuevo, es como la primera vez. No hay nada más que un océano. Entonces produce mucha angustia y también mucha fascinación. Nada más les cuento algo. Pío Baroja, creo que hasta a lo mejor se los conté a ustedes en clase. Pío Baroja, el escritor español, vivía en el norte de España y su casa colindaba con tierras campesinas. Además era médico y veía a todo mundo. Y un día estaba sentado en su silla mirando el horizonte y pasó un arriero y le dijo: buenos días, don Pío, descansando. Y Pío Baroja le contestó: no, trabajando. Eso nada más lo entienden los escritores, porque las novelas y las historias ocurren primero en la cabeza. Y la historia acaba así, la anécdota que es muy graciosa. Pasan los días, vuelve a estar don Pío sentado en su silla, pasa el arriero él mismo y le dice con sorna: buenos días, don Pío, trabajando. Y don Pío Baroja le contesta: no, descansando. Que es muy bonita historia. Entonces, bueno, una novela, y se los digo a partir de lo que estoy escribiendo ahora, primero está la lucha con la historia. ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién la va a contar o quiénes la van a contar? ¿Cómo la van a contar? En el caso de Ya sabes mi paradero, era muy fácil porque decidí que los que eran los españoles, el texto estaría escrito como en español de España y que luego habría esta transición
hacia, hacia el mexicano, hacia el habla mexicana. En estos momentos tengo otras dos novelas, una también publicadas, digo publicadas porque hay otras que no. Tengo una que se llama, ay Dios, oye, estoy como tonta el día de hoy, ya ni me acuerdo de los títulos de mis novelas. Es una novela que trata de la Guerra Fría en los 60 en un colegio gringo, sellado con un beso, porque es una canción de la época, Sealed with a Kiss. Y no habla de amor, aunque sí habla de amores, pero de lo que habla es de este fenómeno de la Guerra Fría y sobre todo en una escuela gringa en México, cómo funcionaba y sí había una suerte de espionaje extraño entre las maestras. Eh, Hay una alumna que primero no es muy buena, luego le dan clases particulares, unas, unas maestras de la escuela y le enseñan el examen semestral para que salga muy bien. Y entonces una de las otras maestras le dice en la clase, ya sabemos que te enseñaron el examen, ya nos dijo la que te dio las clases especiales. Y ella se resiste y nunca jamás acepta que así fue. En fin, es una manera, digamos que de cocina, eh, volver a esto, los aires de la Guerra Fría. Y también llegan John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy a México, y es la época de López Mateos, y cómo era México en ese momento. Fue una novela que me divirtió, pero la que más me ha divertido es una que se llama Mi vida por un imperio. Y esa trata de una chica que es historiadora, que está teniendo muchos problemas con el marido, es muy joven, y su maestro adorado, la invita a hacer una investigación en Centroamérica. La investigación es muy loca y el personaje del maestro es sensacional porque es malo como el demonio. Es muy divertido. No saben cómo lo disfruté. La investigación consiste en que hay un salvadoreño que insiste o insistía que a Maximiliano no lo había matado Benito Juárez, sino que había hecho la finta de que lo fusilaban y en realidad lo dejó salir porque ambos eran, eh, ¿cómo se llama esta? De las logias masónicas, Razón. diferentes logias, pero eran masones. El personaje se supone, Maximiliano de Habsburgo, se convierte en justo armas, llega al Salvador con un menaje extraordinario y es como el que les enseña protocolos y cómo manejar las relaciones internacionales a los salvadoreños. Obviamente nunca se dice si es verdad o no la historia, porque primero llegan a Cuba, el famoso maestro de historia quiere rejuvenecer en un lugar en Cuba donde hacen estos tratamientos. Eh, Luego se van a Costa Rica, porque nada más porque le dio la gana y quería visitar a no sé quién, y finalmente ya acaban en El Salvador, que es justo cuando está en plena efervescencia la guerrilla salvadoreña, y bueno, pues nunca se resuelve nada. Ella, para empezar, tiene un amor con un cubano que la va siguiendo hasta El Salvador. Tienen que regresar a México, ella se divorcia y
cuando va a ver a su profesor para ver qué demonios pasó con la investigación, el personaje del maestro pues ya está demente, ya no se acuerda de nada. Suena como trágico, pero no saben cómo me divertí escribiéndola y jugando con el lenguaje cubano y con cómo es Costa Rica y Salvador. En fin, me gusta mucho hablar de los países, hablar de momentos históricos. Y ahora estoy un poco empantanada porque estoy escribiendo una novela sobre una medium mexicana que en realidad es una dermatóloga y que desde chica tiene visiones y demás, y finalmente no es que se dedique a ser medium, pero sigue teniendo estas visiones y que tienen un vínculo importante con la historia presente. Pues ahí estoy tratando, mi Fascinante. querida Berta, es difícil. Sí, no, no, pero sabemos que lo vas a hacer extraordinariamente bien. ¿Quién Por sabe? aquí, no, sí, Ana María, ya sabemos que contigo es de excelencia. Por aquí Eduardo Samuel Rivero Reyes, un estimado amigo, dice que gusto poder verlas y qué gran invitada del día. Saludos a Ana Berta y a Ana Mari, él también del claustro de Sor Juana. Y Mi bueno, queridísimo claustro de Sor Juana. sí, muy, muy, muy amado. También por los estudiantes que estuvimos allí y sobre todo porque pudimos conocer a personalidades como tú, que tienen un gran corazón y al mismo tiempo nos comparten todo lo que saben y eso se agradece infinitamente. Me gustaría que nos pudieras decir cuál fue tu primer acercamiento con la literatura. ¿Cómo llegaste a descubrir que era una pasión grandísima y qué era lo que te querías dedicar, Ana Mari? Bueno, fíjense, mi papá era el intelectual, ¿no? Pero estaba, bueno, pues muy ocupado con su trabajo, trabajaba con Martín Luis Guzmán, que fue una relación de amor y odio, eh, y que terminó cuando Martín Luis Guzmán apoyó a Díaz Ordaz en el 68. Entonces mi papá abandonó el empleo, fue horrible, porque no sabíamos si nos íbamos a morir de hambre o qué. Este, Pero bueno, mi papá era el intelectual y la que me daba libros era mi mamá. Entonces yo leí Corazón Diario de un Niño, que es una novela que uno llora como demonio, eh, pero que tiene que ver con esos mundos que existen, ¿no? El niño italiano que sale de Italia y que va al sur de América y cómo se mete a esta nueva cultura. Me dio muchos libros mi mami, algunos muy raros. Bueno, por ejemplo, Quo Vadis, que ese fue importante. Y la verdad es que yo no pensaba en términos de literatura porque era muy niña, sino en términos de la historia. Y mi hermana, que me llevaba 13 años, cuando yo tenía 10, ella tenía un novio muy encantador que era pintor y me regaló en ese entonces un long play de Voz Viva de México, en la que por un lado grandes actores mexicanos decían sonetos de Sor Juana y por el otro lado se cantaban villancicos de Sor Juana. Entonces yo dije, yo quiero ser Sor Juana. Me aprendí todos los sonetos, todos los villancicos, empecé a leerla, claro que había muchas cosas que no entendía, y se convirtió en un afán y una obsesión. Tanto así que sobre todo mi papá, que no era nada religioso, yo no estaba bautizada. Y a los 10 años decidí que me tenía que bautizar y hacer la primera comunión, porque si no, como demonios iba a ser Sor Juana. Entonces ahí escribí un largo poema que decía: 4 muertos platicaban al pie de una celosía
y los cuatro decíanse que no añoraban la vida y contaban sus historias, muy loco. Pero eso fue definitivo, ¿eh? A partir de ese momento entendí el juego de las palabras, el mundo verbal que produce la literatura, que es como, pues es una vegetación, no sé, es una arquitectura. Y empecé a escribir, claro, primero poemas que eran malísimos y poco a poco empecé a darme cuenta que lo mío era la narrativa y pues me seguí escribiendo toda mi vida hasta ahora. Así empecé, querida Ana Berta. Maravilloso, Ana Mari. Y aparte que Sor Juana sea esa inspiración que te convierta también en una gran escritora, pues es algo magnífico. Y por eso también me gustaría que ahora nos hablaras un poco de la literatura que se hace hoy en día. ¿Qué opinión te merece y cuál crees que es el impacto que está teniendo en las nuevas generaciones? Sí, mira, como soy profesora de literatura mexicana, yo estudié literatura comparada, pero en la vida te sube a un caballo y te vas en ese caballo, punto. Eh, yo estuve en el IMBA encargada de la coordinación de literatura y cuando regresé a la UNAM, porque pedí licencia a esos años, pues me pusieron en literatura mexicana. Y el caso es que yo había conocido a muchos escritores mexicanos contemporáneos justamente por el IMBA y me dediqué a esa parte de la literatura. Entonces, lo que enseño son clases de investigación en las que sí hacemos literatura comparada y luego doy clase de literatura mexicana de hoy. Este año fue pesado porque fueron 3 cursos. Uno de literatura de hoy, que es estar leyendo lo que se está publicando al mismo tiempo que los alumnos. Luego di una de literatura mexicana 7, que es literatura mexicana del siglo XX, que claro que sabía, pero tuve que volver a leer a todos, ¿sí? Entonces fue realmente pesado. Pero lo que te puedo decir de la literatura mexicana hoy es varias cosas. Hay una particular eh, preocupación por la violencia, algo absolutamente normal, ¿no? Lo vemos tanto en los poetas como en los narradores y los mexicanos están tratando, los escritores mexicanos, de preguntarse y de alguna manera de contestarse por qué esta violencia brutal. Eso es una. Eh, por ejemplo, está Laura Baeza, que es una escritora muy interesante. Su última novela se llama La otra herida, creo que es La otra herida, tengo el libro abajo, pero algo de la herida, y está en Penguin, en esta colección mexicana de Penguin, que ahorita se me fue el nombre, que es famosísimo. En este libro, fíjense nomás qué cuenta. Lo cuentan 2 personajes. Uno es la mamá maestra de una chica de secundaria que ha desaparecido. Y la mamá y el papá están como locos. Esto es en Tlaxcala. Y por otro lado, una amiga de esta chica que también ha desaparecido y está secuestrada junto a la hija de la maestra, es la que también cuenta la historia. Entonces la secuestran unos, pues la gente de trata, ¿no? De trata de mujeres, de niñas, es atroz,
atroz como lo va contando. Le invitamos a la clase y nos dijo que investigó muchísimo, que todo, digo, los nombres, la situación dice que es muy frecuente, pero ella se le inventó todo. Esto hecho sobre una enorme investigación. Entonces, lo que cuenta la chica lo cuenta como una chavita es un poco mayor que las demás, creo que tiene 16 años. Entonces, con el lenguaje que puede tener una chava, que además vive en esta situación brutal de estar secuestrada. Y la mamá de la otra muchacha, que esa no habla, que es la bonita, la, la que todos quieren, esa no habla. La que habla es la mamá. Y es todo lo que hace por ubicar el lugar donde se encuentra su hija. No la encuentra. Es terrible el libro. Digo, terrible es buenísimo, es terrible la historia. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Son muchos los escritores que están hablando de esto. Liliana Bloom, por ejemplo, otra escritora importante, gran cuentista, ha trabajado sobre temas difíciles como estos. Y por otro lado, surge una cosa muy interesante en el mundo poético. Ahora, bueno, casi todos, escogen como Karen Villeda, escogen un tema que a lo mejor puede ser científico o puede ser la historia de la bomba atómica, eso lo hace otra poeta, ahora les digo el nombre, eh, y uno dice, bueno, ¿y eso a dónde nos lleva? Nos lleva a una nueva manera de poetizar eso que no se había poetizado. Es decir, ya no se habla del mar y del agua y de las algas y de lo vegetal o del amor, sino que se habla de estos mundos terribles que son ciertos. Por ejemplo, Karen Villeda tiene un libro de cuentos que se llama Teoría de cuerdas. Y cuando íbamos a empezar a leer el libro, luego ella vino a la clase, bueno, vino en Zoom. Este, todos empezamos a leer sobre teoría de cuerdas, que es muy complicado porque es una teoría del universo muy extraordinaria. Y resulta que eso no era lo que estaba contando Karen Villeda. Cuando ella nació, le pusieron el nombre de una hermana de su papá. Y la hermana de su papá, que era muy joven, poco tiempo después se suicidó, se ahorcó, teoría de cuerdas. Y entonces el personaje, que es la propia poeta, dice cómo le afectó llamarse igual que su tía y cómo tiene la enorme necesidad poética y vital de describir y de entender qué fue la vida de su tía. Entonces no se crean que es un poema amargo y lloroso, es una cosa francamente inteligente y bien puesta. O sea, que los escritores hoy son totalmente distintos a las otras generaciones. Están escribiendo otras cosas. Es tu generación, Ana Berta, los chavos, ¿no? Yo no sé tú, por ejemplo, qué estás escribiendo. Yo, por ejemplo, poesía, sobre todo, ahorita estoy con la minificción también, Muy bien. donde abordo la realidad desde los diferentes matices, sobre todo la oscuridad tan profunda que puede existir en el alma humana.
y los alcances que puede llegar a tener cuando no se pierde ese límite entre la cordura y la locura. Y, y en cuanto a la poesía, pues hablo desde temas como la guerra, la muerte, la existencia. Es más de ese estilo, Ana Mari. que me Sí, parece maravilloso, ¿no? sí. Sí, porque es volver a otra, no volver, volver porque estaba pensando en Gorostiza ahorita que dijiste la muerte y la existencia, y ahí está el maravilloso poema de Gorostiza, que es eso, dicho en esa época y en ese momento, que en realidad el momento es infinito, porque uno lee, eh, ¿cómo se llama? El poema de, ay, oye, yo estoy hoy como mal. No te Eh, preocupes, Ana Mari. bueno, ya saben qué poema estoy diciendo de Gorostiza. La Muerte muerte, sin muerte fin. sin fin, muerte sin fin. Eh, es un gran poema filosófico extraordinario. Eh, pero eso que estás tratando tú, la guerra, antes, ¿quién escribía poesía de la guerra? Nadie. Todo mundo quería buscar imágenes hermosas, sí muy poéticas, pero ahora la poesía sirve como un fusil, ¿no? Para mostrar una realidad eh, pues aterradora. Por lo menos es la que estamos viviendo en México, porque desayunamos y merendamos frente a la televisión oyendo de cuántos asesinatos hubo en el día y que si Sinaloa y que si Michoacán y que Guanajuato y te estás tomando tu lechita tempranera o lo que sea y estás oyendo este mundo que transcurre, no frente a tus ojos, pero sí es parte de tu realidad, ¿no? Sí, Eh, sí, también de las desapariciones, de la migración, porque también eso es lo que se está viviendo en todo el mundo, estas claro, culturas que se unen, pero también esos exilios que se sufren. claro, Sara Uribe, que escribe este maravilloso poema. ¿Cómo se? Bueno, yo hoy estoy como oída, ya se los dije, pero ni modo, que se llama, tiene el nombre de un personaje griego de Sófocles, de esta mujer que matan a su hermano en la tragedia griega y no le quieren dar sepultura y ella es la que le da sepultura. Antígona, Antígona González, se llama el poema de Sara Uribe y trata de una matazón horrible de, de gente que iba a migrar a Estados Unidos en, a ver si me acuerdo de dónde exactamente, de qué ciudad en México, y de repente matan a varios. Y allí se encontraba el hermano. Entonces ella como Antígona, a partir de la poesía, pero de esta poesía del horror, va construyendo la posibilidad de eso, de darle sepultura, por lo menos al hermano. Entonces, pues una gran poeta y un poema muy inquietante y muy doloroso. Ahora, Eh, Ana Mari, también no solo te enfocas en la novela, sino también en el ensayo. Me gustaría que nos hablaras de este género tan hermoso, tan amplio, pero tan exigente, igual que todos los demás, pero que requiere de otras cualidades en el escritor para que salga un producto de calidad. Entonces, en ese aspecto, ¿qué está aportando hoy en día el ensayo? Y también, ¿por qué es de tu predilección? ¿Qué encuentras en él que a lo mejor la novela no da?
Bueno, la novela es una maravilla porque te permite inventar lo que te dé la gana, ¿no? Y además tienes, ¿quién te va a decir que eso que estás contando no es cierto si tú inventaste la historia? El ensayo exige eh, que lo que digas sea cierto, que lo que digas esté eh, bien cimentado, pero también si es ensayo, si no es nada más una investigación, si es ensayo, te da esta facilidad del vuelo de la pluma y contar otras cosas. Y yo ahora quiero escribir un libro de la novela política, de la novela política en general, especialmente en América Latina, eh, y cómo esas novelas nos anunciaron muchas cosas que iban a pasar. Y es parte de la mente de los escritores que de alguna manera de repente pueden coger en el aire algo que va a ocurrir. No porque sean mediums como mi personaje, sino, pues no sé, porque la particularidad de la novela y la ficción que te permite hablar sobre justamente lo que te dé tu gana, te puede enfrentar a lo que puede pasar y luego pasa. Entonces, eso quiero escribir y pedí sabático y mi año sabático, sí, y mi novela de la medium, que también va a tener que ver con política, ¿eh? ¿No nos puedes adelantar un poquito algún fragmento? No, sí, inédito por completo. A ver, déjame prender, aquí tengo la compu Sí, y ahorita, ahorita les digo, espérenme, nada sí, más Ana. entro porque ni siquiera la tengo eh, impresa, o sea, lo que llevo Ajá, no lo está has estado impreso. trabajando poco a poco. Sí, les digo que este año fue difícil para mí. Sí, Fue difícil por muchas razones, económicamente, que eso te ujú, pega durísimo, ¿no? sí. Y luego con los 3 cursos que di, espérenme, ahorita se los... El dos mil Es, veinticuatro fue de mucho, mucho aprendizaje, pero también sí. No, difícil. pues fue de crisis, para mí fue de crisis total. A ver, ahí les voy. Espérenme, si me dan tantito chance, tú cuéntanos mientras tanto de ti, Ay, Ana Marino, ¿cómo que pues cómo no. es tu espacio ahorita? Entonces, estamos enfocados en ti, en todo lo que estás creando. Y bueno, nos gustaría saber antes de que concluyamos ya en unos minutitos más la tertulia, pues los próximos eventos en los que vas a estar, tus redes sociales, donde pueden encontrar más de ti y saber todo lo que vas a estar promocionando ya muy pronto, esa maravillosa novela de la Medium y bueno, todo lo que se venga también para ti. Por favor, háblanos al respecto. Pues mira, no sé por qué se me ocurrió, aquí está ya. Ay, maravilloso. Nada más que como mi Mac está tan viejuca, es de No. 2012, se Ujú. tarda años, ya está la novela, pero se tarda años en que pueda bajar este, el, ya, Pues si gustas compartirnos un fragmentito muy breve sí, para que nos dejes picados. muy breve, van a ver si lo logro, espérenme. La pobre mujer es hija de un médico y se casa con un neurólogo. Y entonces para ella el hecho de tener visiones es algo que guarda en secreto absolutamente para que no vayan a creer que está loca. Entonces, espérenme, espérenme.
Es que les quiero leer una parte en especial. A ver, en la universidad, y está contando su vida, pero va a haber otros narradores. Solo durante espacios largos de estudio llegaban los sonidos o los mensajes extraños. Regresaron con más frecuencia cuando hacía la residencia en el Hospital Español. Esa parte resultó muy incómoda porque generalmente me sentía presionada para responder bien al llamado de los médicos. Me llegaban susurros de españoles generalmente, monjas devotas pero ríspidas que se quejaban de las enfermeras mexicanas. Una mañana que atendíamos a una parturienta, se incorporó de la nada un, no, esto no va a ser de la República Española, es nada más un pedacito, ¿eh? Se incorporó de la nada un general de la República Española. Entendí que había ingresado por decisión propia. El hombre aseguraba que ese día moriría. Llevaba puesto un viejo traje de militar republicano. Cuando estábamos por llevar a la mujer a la sala de expulsión, o sea, mientras ella está en el parto, ella está viendo al general republicano. Pasadas las 2 o 3 de la tarde, antes de salir de la habitación, el general se acostó en la cama de enfermo y rindió su último suspiro. Era extraño que hubiese estado allí en la sección de maternidad, pero daba igual. Esos espectros se montan donde quiera que transcurre la realidad. Mientras la parturienta intentaba sofocar las contracciones del útero, el general boqueaba y se rendía a la muerte. Quería atenderme con un psicoterapeuta, pero me aterraba que me declarara loca. Lo pensé mucho tiempo. Estaba segura que un psiquiatra conocería de fenómenos paranormales, pero debía encontrar al indicado. En fin, ahí va. Bravo. Sí nos dejaste picados, Ana Mari. Pues no me quiero ir sin que antes, por favor, nos compartas redes sociales o algún medio por el cual puedan encontrar Claro, más de ti. miren, mi mail es Anamari, como yo le escribo, que es pegado, y con I latina, no sé si se ve ahí, ¿sí? Anamari, todo en bajas, Anamari Gomis, arroba gmail.com. Y ahí me tienen y con mucho gusto les contesto. De Y, veras. lo- y los próximos eventos en los que vas a estar, Ana Mari. Pues no sé dónde voy a estar porque no tengo ahorita nada, es principios de año y como les dije, Sí, pedí sabático sí, es cierto. y quiero enclaustrarme un poco para trabajar lo que te dije, a ver si sí lo Sí, logro. sí, ya verás que sí, ya nos estarás contando después que ya está teniendo mucho éxito tu novela y bueno, Pues eh, ojalá, mi reina. sí, Ana María, yo estoy segura de que sí. Y bueno, pues nada más una última pregunta. ¿Qué ejercicio de escritura creativa podrías darnos? Y que pueda ser tanto para quienes ya están iniciados en la literatura como para quienes apenas están empezando. ¿Por qué no escriben dos cuartillas de descripción propia? ¿Cómo son? Pero no ese que quiero ser o esa que quiero ser. No, esos que son los que procrastinan, como yo lo hago mucho, los que de repente son envidiosos, yo también puedo ser envidiosa. O sea, eso que somos en medio del otro que también somos. Una descripción de sí mismos, pero no en primera persona, sino en tercera. Es algo eh, extraño, pero, pero interesante. Y si me los mandan, los leeré con enorme gusto. Ah, maravilloso.
Muchísimas gracias, Ana Mari. Por aquí, lectores Atl, de Atlacomulco, Sarita, una estimada amiga también, dice un gusto conocerla. eh, Ha sido un placer, de verdad, un deleite escucharte, Ana Mari. Te envían aplausos y muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo, por tu fina atención, por toda la sabiduría y todo el conocimiento que hoy nos has compartido. Sabes muchísimo, la verdad, una admiración No, mi profunda. reina, claro que no. Qué ganas de leerlos a ustedes. Ana Berta, pues nos tenemos que ver. Sí, claro que sí, Sí, Ana Mari. yo te agradezco mucho esta invitación, te mando un beso muy grande y a todos también y les deseo un año precioso, lleno de Sí. salud y ¿saben qué? Y de prosperidad, porque a mí este 24 me fue de la patada. Ya el Pero 2025 es la revancha. Ya tiene que sí, salir todo muy bien. sí, estoy de acuerdo. Pues muchas gracias, Ana Berta. Perdón, yo ya me estoy abanicando cuando estoy verdaderamente vestida como oso. Ay, está hermoso tu abanico, la verdad. Está lindo, Qué está envidia. lindo. Muy Un a la orden. abrazo. Muy bien. Ah, Abrazo a todos, los quiero mucho. Y a ti en especial, Ana Berta. igual, Ana María, igual. Chao, bonita. Chao. ¿Cómo me salgo de aquí? Ahorita te ayudo.